Cuando todo va mal en nuestra vida, cuando los cimientos se derrumban, es difícil confiar en Dios, pero se convierte en un verdadero reto cuando el miedo aparece y toma el control de nuestra alma y nuestro cuerpo. Esos momentos son tan dolorosos y poderosos que salir de allí se requiere una clase de voluntad tan inmensa que muchos pensamos que no la poseemos, que navegar por esos caminos es imposible. Pero en medio de todo, de pronto en toda aquella oscuridad, algo grita que hay que seguir, que no hay tiempo para rendirse. Entonces comienzas a orar, comienzas a suplicar, pero hagas lo que hagas, esa oscuridad es difícil de vencer y las fuerzas pronto comienzan a desvanecerse. Hola, soy Ara Moses y esto que escuchas no es un espacio de expertos, es mi rincón personal donde mis pensamientos son dichos en voz alta. Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Bajo el cielo de las 4 de la tarde. Muchos hombres y mujeres de fe caminaron por el camino del sufrimiento. José fue traicionado y olvidado en prisión. Ruth perdió a su esposo y se fue a vivir a un país extraño. Pablo fue golpeado y encarcelado. Pero todos ellos encontraron a Dios en medio del sufrimiento. Y lo encontraron porque decidieron tener una relación cercana con Él. Todos los días quiero pensar que se tomaron el tiempo de conocerlo, de permitirse conocer también. No solo expusieron sus preocupaciones, temores y angustias, sino también sus sueños, esperanzas y todo lo que consideraban bueno. Es decir, hicieron a Dios parte de sus vidas, como un amigo, pero más que todo como un padre. Por tanto, al hacerlo, Dios les mostró en intimidad cómo hablar, cómo crear, cómo ayudar, cómo descansar en Él para fortalecerse, cómo no alejarse y cómo confiar. Aún así, es importante resaltar el tema principal. En los momentos más tormentosos, confiar en su gracia se vuelve un reto. Más aún cuando al hacer todo lo que está en nuestras manos, ese escenario no tiene un punto de quiebre o no cambia. El tormento sigue, la angustia aumenta, el terror se apodera de nosotros y la realidad se vuelve tan pesada que muchas veces es imposible enfrentarla. Pero aquí un dato interesante. Según la ciencia, el cerebro humano prefiere lo visible porque le da una falsa sensación de seguridad e inmediatez. Esto significa que nuestro cerebro detesta la incertidumbre porque la percibe como una amenaza, por lo que prefiere una explicación falsa pero tangible. Un ejemplo básico sería cuando vemos suspirar a un amigo. Concluimos rápidamente que está molesto. Eso vendría siendo lo visible o la falsa certeza, en lugar de nosotros aceptar que no sabemos lo que está pasando o pensando, que sería lo visible o la incertidumbre. Por tanto, en ese momento nos vamos a sentir mal y esa conclusión nos va a permitir actuar ya sea para pedir perdón o para molestarnos por su actitud. Lo que sucede entonces es que el cerebro va a preferir el alivio de una pelea real a la ansiedad de un silencio sin explicación. Y otro dato más interesante es que lo invisible requiere fe y esa fe exige soltar la necesidad de saber exactamente cómo sucederán las cosas. Por tanto, se entiende que mientras que el cerebro busca seguridad a través de datos concretos, la fe, que viene siendo entendida como la confianza en la incertidumbre, nos obliga a operar sin el respaldo de la lógica visual. Y esa viene siendo la tensión máxima para nuestra biología, pues el cerebro está diseñado para la supervivencia, mientras que la fe es un ejercicio que se entrega conscientemente. Por eso, al tener estas dos caras enfrentándose, podemos entender que nos encontramos entre dos caminos, nuestra naturaleza y nuestra esencia, que es Dios. Como dice la ciencia, será sencillo tomar el control para tener una explicación, es decir, esa falsa esperanza. Pero si realmente se confía en Dios en medio del caos, ¿qué puede cambiar? Esa es la pregunta. Desde mi experiencia, he de confesar que en los momentos más difíciles sí es complicado confiar en Dios. Puede ser fácil decir, lo dejo en tus manos, pero es muy duro mantener la confianza en Él cuando todo se está derrumbando, cuando
estamos buscando explicaciones y no entendemos lo que sucede. En Juan, versículo 13, capítulo 7, nos dice, Jesús respondió y le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Aquí vemos cómo Jesús reconoce que el ser humano tiene una ceguera temporal ante los eventos que están ocurriendo, pero promete claridad futura, es decir, que soltemos esa necesidad de control inmediato para confiar en el propósito que se va a revelar en el tiempo. Y también nos está exigiendo soltar el cómo y el por qué, como una invitación directa a dejar de intentar de descifrar el mecanismo de cómo suceden las cosas para simplemente confiar en el proceso. Por tanto, lo que yo puedo llegar a concluir en medio de todo esto es que debido a nuestra naturaleza como seres humanos, buscamos lo inmediato, una respuesta o un escenario que nos dé una explicación en el aquí y en el ahora, ya sea por qué esa persona dejó el mundo tan repentinamente, por qué no fui a la universidad soñada, por qué no tengo pareja, por qué mis planes no tienen éxito. Siempre vamos a buscar esta respuesta, pero lo importante es entender que Dios no actúa en la inmediatez, no porque no pueda, porque Él puede cambiar nuestras vidas en un abrir y cerrar de ojos, sino porque Él así lo ha planeado. Y esto lo hablo desde un momento de tristeza y dolor que experimenté hace 2 años. Incluso lo puedo titular como uno de los 3 momentos más dolorosos que me hicieron replantear mis acciones, mis palabras y hacia dónde me estaba dirigiendo, pues en su momento no entendí cómo las personas más cercanas, a las que les confié temores, sueños, dudas y creencias, llegaron a formar una imagen tan negativa sobre mí. Esa situación me hizo pensar demasiado y cambió mi comportamiento por uno más indiferente, a pesar que era como un alma en pena por el dolor de enfrentar comportamientos hostiles y comentarios que me arrinconaron a un lugar muy oscuro. Y pese a realizar una tregua, mi alma y mi mente no tenían descanso. Y a pesar del esfuerzo personal también de trascender la situación, llegué a no confiar en Dios, porque la realidad era cada vez más terrible. A pesar que en ese momento no entendí lo que estaba sucediendo, hoy puedo decir que estoy muy agradecida con esa situación, porque me fortaleció y porque me permitió ver aspectos que no estaba viendo, sobre todo aspectos en ciertas áreas de mi vida que necesitaban atención y heridas que necesitaban sanar. Y a partir de ello, pues comencé a crear límites y a crear estándares que Dios quería que tuviese con respecto a la persona que llamaba amigo y amiga. Pues para Dios, la nueva etapa que estaba iniciando requería que estuviese rodeada de personas que estuviesen dispuestas a construir, a aprender y a glorificar su nombre. Por tanto, con todo esto podemos entender que realmente sí es difícil confiar en Dios cuando todo se derrumba, cuando no hay salida, pero también es importante comprender que ese momento de caída y de caos va a fortalecernos en el futuro. Aún así, en medio de todo eso tuve que preguntarme, ¿cómo puedo llegar a confiar en Dios en los tiempos más difíciles de mi vida? Y luego de estos momentos de buscar fortalecer mi fe y confianza en Dios a través de su palabra y escuchando testimonios, llegué a varias ideas prácticas. Primero me pregunté, ¿dónde está mi confianza? ¿Está en Dios? ¿En el Estado? ¿En una persona? ¿En dónde está? Y esa pregunta fue necesaria para permitirme conocer e identificar el lugar hacia donde estoy dirigiendo mi fe y mi confianza. Pues si está en Dios, confío en lo que Él hace, y si está en lo demás, confío en lo que los otros hacen. Una segunda idea práctica que también descubrí fue, si confío en Dios, voy a llamarlo a Él, aun cuando la situación sea la más difícil, la más imposible y mis fuerzas desaparezcan, voy a llamar a Dios, porque esto significa que
viene siendo un acto de inteligencia espiritual. Es admitir que el cómo sucederán las cosas ya no está en mis manos, sino que es la voluntad de Dios. Es soltar la cuerda que está quemando mis manos para permitir que Él sostenga el peso de lo que sucede. Incluso lo podemos encontrar en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9, donde nos dice, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser libre para que repose sobre mí el peso de Cristo. La tercera idea práctica fue ser honesto con Él, pues Dios no se va a asustar con mis preguntas ni con nuestras lágrimas. El ser honesto y decir lo que sentimos, lo que creemos y lo que pensamos, aunque pueda ser muy negativo y nos esté llevando a lugares muy oscuros, Dios los va a entender. Y como lo dije anteriormente, en la debilidad Dios va a reposar su poder. También descubrí que mantenernos o buscar su palabra es importante, porque aun cuando queremos alejarnos de Él, ya que la situación es muy difícil, es lo que más necesitamos. Su palabra es la que nos va a dar fortaleza y esperanza para mantener esa luz encendida que se quiere apagar. Asimismo, orar y reconocer su fidelidad es importante. En medio de esos momentos donde ya no tengo fuerza, es muy importante para mí aferrarme a su protección y a esos momentos donde Dios me ayudó anteriormente, porque, porque me va a permitir recordar y al mismo tiempo fortalecerme en el medio de esa debilidad. Al mismo tiempo, hay que acercarnos a otro, no caminar solo. A veces tener a alguien que nos escuche y ore con nosotros va a marcar la diferencia. Y si no tenemos un pequeño grupo, un amigo cercano, también podemos buscarlo en la iglesia o con un mentor de confianza. Y por último, pero no menos importante, es necesario interiorizar que no somos los únicos. Como dije, muchos hombres y mujeres de fe también caminaron por este camino de sufrimiento. José, Ruth, Pablo y muchos más lo hicieron, y Dios nunca los dejó a mitad del camino. Con todo esto, entonces podemos entender que en los tiempos difíciles confiar en Dios es un reto. Duele, quema, pero podemos llegar a transitar ese momento cuando nos rendimos a Él. Por tanto, considero que es muy necesario aceptar y validar ese proceso donde ya no podemos más o no confiamos en Él, porque no nos hace menos creyentes, sino que nos va a permitir entender que la fe no es una línea recta de optimismo, sino una relación viva que respira como toda relación y la cual tiene momentos de crisis, pero también momentos de gloria. Además, Dios no evitó el sufrimiento, sino que lo redimió. Aun cuando el cerebro quiere el alivio inmediato, Dios está construyendo una autoridad espiritual que solo se forja en el fuego. La historia de ellos demuestra que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación para una nueva etapa de nuestra vida. Por tanto, Dios no nos usa a pesar de nuestras debilidades, sino a través de ellas. Por eso entendemos que Dios está usando esa situación imposible para escribir una historia que aún no podemos leer, pero que está terminada en la eternidad. Ese cansancio de hoy viene siendo el terreno donde se plantará la fortaleza del mañana. Gracias por compartir este ratito conmigo y con él. Espero que esta semana Dios te acompañe tanto como me acompañó para grabar estas palabras. Nos encontramos en un nuevo episodio de mi podcast Bajo el cielo de las 4 de la tarde. Si algo de lo que dije resonó contigo, me gustaría leerlos en los comentarios. Que Dios los bendiga. Hasta luego.